Poppers, bienvenidos al que no sabían que era su podcast de películas favorito. Yo soy Time. Y yo soy Aldo. Y esto es Cinema Pop Chats. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinema Pop Chats. ¿Cómo estás, Time? Muy bien, ¿y tú, Aldo? Bien, ya regresando. Después de un capítulo de ausencia. Después de una pequeña pausa. Y regresamos con un nuevo estreno en Netflix, que ahorita está en el puesto número 1, como la serie más vista de momento. Sí, es la más vista. Y pues de entrada, buena serie. A mí me gustó. Sí. O sea, ya vamos a hablar de todo, pero a mí me gustó. Y más porque pues es de crimen y todo eso siempre llama la atención. Sí, hay mucho morbo. Exacto, hay mucho morbo. Porque no, si vieras todas los programas esos de crímenes o de asesinos seriales, o, Sí. santo Dios, soy adicta. Sí, los de A&E. Sí. ¿Sí has visto eso? Sí. Bueno, ese canal antes, bueno, era de cable y ahora, Uh-huh. bueno, sí, supongo que sigue existiendo el canal, pero ahora Uh-huh. todas esas producciones las puedes ver en Max. Sí. Y está padre. Sí, está padre. Y bueno, la serie de la que estamos hablando es la de Monsters o Monstruos. Sí. La historia de Eric y Lyle Menéndez. Aquí nada más para traerlos ligeramente en contexto de la creación de la serie. Fue creada por Ryan Murphy. Él es el creador de las series populares como Glee y American Horror Story. Entonces él ya está metido en este tipo de temas. En el caso de American Horror Story, un poco más criminales y raros. Sí. Y por ejemplo no me acuerdo si fue el año pasado o salió la de esta misma antología, que de hecho esta serie es una antología de Monsters. La primera fue la de Jeffrey Dahmer. Sí. Entonces la de Jeffrey Dahmer fue en el 2022, esa salió en el 2022. Y ahora tenemos esta segunda entrega de esta antología, que es la de los hermanos Menéndez. Oye, estoy viendo que él también, Uh-huh. bueno, no fue el creador en sí, porque aquí no sale como creador, Uh-huh. sale como director Showrunner. y productor ejecutivo Sí. de American Crime Story. Sí. O sea, también en las... Sí. Esa está buenísima, la de el caso de O.J. Simpson. O.J. Simpson, sí, también. Y donde también en otra temporada está el de el caso de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. Mm. Y el otro no me acuerdo cuál, que es un asesinato, pero Sí. no me acuerdo. Pero esa serie está muy buena. Y pues muy ad hoc con lo que con esta en especial de la que vamos a hablar, porque incluso hay algún como crossover, Sí. un mini crossover Sí. de estas dos historias. Sí. Pero bueno, pues para empezar, ¿de qué va esta serie, Time? Pues mira, aquí, queridos poppers, pues va a haber obviamente spoilers. Ya de esta serie salió la semana pasada y todo el mundo ha Sí. estado binge watching it. Entonces, avisamos, esto es con spoilers, corran a verla. Y bueno, ¿de qué se trata así a grosso modo o cuál es la premisa de la serie, que es con la que nos invitan a verla? Pues es de estos dos chavos, Eric y Lyle, que, otra vez no es spoiler, salen en el tráiler, pero a final de cuentas Eric y Lyle matan a sus padres, Sí. a José y a Kitty Menéndez. José siendo un ejecutivo Como que de la industria musical, como que del entretenimiento musical. Ahí sí. mencionan en la serie que él fue quien firmó a Menudo. Sí, o sea, como que uno de los hombres o ejecutivos que estaba ahí involucrado con los de Menudo. Entonces, por ejemplo, yo no sabía eso. Y yo decía Sí. que, ay, mira, o sea, sí me enteré de la serie de algunas cosillas que dije, mira, no tenía ni la menor idea. Y este señor, José Menéndez, Uh-huh. cubano. Sí, nacido en Un Cuba. inmigrante cubano que hizo su riqueza, pues cumpliendo el sueño americano, Uh-huh. ¿verdad? Llegó, ahí lo mencionan como que llegó a los 14 años, 14 o 16, algo Uh-huh. así, Uh-huh. y empezó a trabajar y
pues la historia pasó. Hasta que llegó a donde estaba muy bien posicionado. Sí, o sea, como... tenía su muy buen dinero. Sí. Y totalmente como tú dices, o sea, la historia de el American Dream, ¿verdad? Sí. El sueño americano de que llega desde Cuba como inmigrante, empieza a... O sea, él es ambicioso, él quiere llegar aspira a algo más, conoce a esta... Kitty, que bueno, es Mary Louise, apodada Kitty. Una chica americana también, se enamoran, se casan, él le empieza a ir muy bien hasta que pues ya sabemos que él se vuelve un ejecutivo de los RCA Records y también es CEO de lo que es Live Entertainment. Entonces parece que pues tienen esta, al menos tal vez en ojos externos, como que esta vida perfecta, ¿no? O sea, tienen casas en Beverly Hills, o sea, como que... Sí, o sea, al principio... Un estilo de vida muy bueno. Sí. O sea, ya ahorita como cuando empieza la serie, o sea, de lo que ya conocemos ellos ya con sus hijos ya grandes, las escuelas a los que van los chavos, por ejemplo, Lyle llegó a ir a Princeton. O sea, pues eran... Tenían su entrenador personal de tenis. Entonces, y luego los carros en los que se andaban, un Alfa Romeo y otros. Sí. O sea, como que a final de cuentas te parecen que es una familia que logró salir avante ante las adversidades. Y lo único que tenían que hacer es ser felices. Exactamente. Parecía un sueño hecho realidad. Dream come true para esta familia. Sí. Pero se rompe la burbuja. No, y te lo muestran rapidísimo. Yo pensé que... Sí, desde el primer capítulo te muestran... Te llevan a lo que fue. Y luego, pues aquí, antes, el José Menéndez, interpretado por Javier Bardem, súper bien. O sea, sí. Me gustó mucho. Y luego, lo padre es que a lo largo de la serie te van mostrando... Te lo pintan de una forma y te va entrando la duda de si realmente era así. Sí. Porque, pues durante los primeros capítulos, todo el tiempo escuchas la historia de los hermanos, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa primero es que pues estos chavos de repente, pues viven la vida así, todo bien. Pero deciden que quieren tener armas y agarrar a sus papás así o sea, matarlos. Pero realmente no ves una razón. Nunca durante esos primeros episodios no ves una razón real, válida. O sea, nunca hay una razón válida para hacer lo que ellos hicieron. Claro, porque sí... Claro. Pero no, al menos al principio no le ves una justificación. Sí, algo que ellos pudieran decir, lo hice por esto. Exacto, o sea, nomás vemos cómo agarran las escopetas, van y los matan, y ves a los papás, ellos estaban, o sea, en la sala de televisión. Sí. Y pues es muy brutal cómo los matan, porque vacían básicamente la escopeta. Y sí, es más, porque no mueren a los primeros balazos. No, o sea, les vacían varias veces, o sea, sí les dan varios balazos. A Lyle incluso sale de la casa, recarga la escopeta y la vuelve a vaciar. Y de hecho dice, esto se va a escuchar fuerte, pero él dice en una escena, dice, espérame que voy a rematar a mamá. O sea... Sí. Está muy fuerte esa escena. Si ustedes van a ver esta serie, hay que ir con open mind porque... Pues toca temas delicados, ¿verdad? Temas delicados. No solo eso, sino también de índole sexual y ese tipo de cosas. Pero sí, esta escena del primer episodio es fuertísima. Y luego ni siquiera te lo ponen como... escena final del primer capítulo, como para que digas, no, esta va a estar chida. No, te lo ponen a la mitad del primer capítulo. O sea, como que de manera así cruda y en directo. Sí. Y luego es como que, luego move on. Y de alguna manera hacemos move on con los chavos, porque, como tú dices, como no muestran inmediatamente justificación, porque después de haberlos, pues, matado, desvivido,
se van a gastar el dinero. Se van y se quieren comprar Rolex, están viendo trajes, se van incluso a un hotel muy nice en la penthouse y ahí tienen fiestas, están consumiendo drogas, están fumando, o sea, como que están living la vida loca, ¿no? O sea, aprovechando. Sí, o sea, no tiene sentido, no están viviendo el duelo. Uh-huh. Y pues ya aquí lo que llama la atención, por ejemplo, de la policía es como que, o sea... Pues, sí, o sea... Como que no los veían así, como que no están tan de luto. Estos chavos, o sea, están gastando el dinero así a lo menso. Como que... O sea, de que... como que ellos tienen esa actitud de... Pues, you only live once. O sea... Sí, no sé si a ti te pasa, pero a pesar de que es horrible lo que hicieron. Sí. O sea, cuando ves ese tipo de películas así, involuntariamente te pones en los zapatos de ellos, o sea, en el aspecto de que, oye, ya lo hiciste, qué tonto, ¿por qué haces esto? Porque, o sea, ya pensando en cómo no los cacharían, ¿sí me explico? Porque de que yo no hubiera ido a gastar el dinero. O sea, porque pudieron haber hecho el crimen perfecto. Al principio ni siquiera eran sospechosos. No, y es más, cuando llega la policía y que ellos terminan hablando por teléfono, incluso, ¿qué es lo primero que dicen? La mafia. Sí. La mafia los mató y como que ese tipo de comentarios que tú te quedas de... pues no hubiera dicho eso, no sé. Sí. Y ahí es donde fíjate que hay el personaje de Lyle. Es un personaje fuerte, o sea, es muy explosivo. De hecho, sí te estresa un poquito verlo porque es alguien que no quisieras conocer a una persona así porque es explosivo, se nota, es peligroso, alguien a quien le podrías tener miedo en una discusión porque sí. Sí, que no estás seguro cómo reaccionaría. No, sí, o sea, reacciona súper explosivo. Y muy impulsivo, o sea, rápido a enojarse. O sea, es como un cerillito. O sea, con cualquier rasponcito y ya, ¡pum!, se va a prender. Y vemos la otra contraparte, que es Eric, que como también sumiso. Es como más sumiso, más reservado, un poco más, pues sí, tímido, más tranquilo. Igual los dos se veían muy atléticos. Otra vez, pues jugaban tenis, ¿verdad? Los dos muy atléticos, Eric más alto que Lyle, pero aún así ambos chavos de cuerpo atlético, pero sí, o sea, al menos de personalidad, Lyle es mucho más explosivo y Eric es mucho más calmado. Sí. Entonces, desde el principio, la historia, o sea, se nota la inmadurez de los dos. Sí. Porque... Y repito, poniéndose en los zapatos de ellos, viéndolos como los criminales, ya dejando de lado que es una historia basada en hechos reales. Sí. Pienso que cometieron muchos errores. Sí. O sea, como lo que dijeron de la ¿cómo se llama? De la mafia. De la mafia, sí. El gastar todo el dinero que gastaron. Sí, deja tú una escena que me dio así tanto cringe, igual fue en el principio. Donde están en el supuesto funeral y que van a decir unas palabras. Sí, y pone una canción. De que bueno, sobre mi mamá nomás voy a decir lo siguiente con las siguientes letras. Y pone la lírica, o sea, la música de una canción de Milli Vanilli. Sí. Y como que a la vez digo, nada que ver, pero... O sea, como que la manera en lo que la actuación de Lyle... como que no te la crees, como que de verdad está triste. O sea, se veía más afectado Eric que Lyle. O sea, de Lyle parece que, o sea, tú lo ves y parece como... Y a lo largo de la serie más o menos lo dicen, de que tenía una expresión así de... como que con ojos muertos, o sea, como que no le importa. Entonces, y en varias ocasiones esa sensación me produjo Lyle. Otra cosa de las que dices, por ejemplo, que dices, oye, ¿por qué dices esto? Que uno como audiencia, por ejemplo, cuando Eric decide hablar
que también pasa en el primer capítulo, decide hablar con el doctor Ociel. O sea, de hecho, ahí fue donde se les vino abajo todo. O sea, sí, o sea, como que él no puede, obviamente, con la culpa. Y pues dices, y a la vez dices, pues claro, pues mató a su mamá y a su papá. Sí. Y entonces, pues él va y habla con el psicólogo el doctor Ociel. Y ahí es donde, digamos, se abre la caja de Pandora. Sí, o sea. Bueno, igual tal vez se abrió desde antes al haber disparado a sus papás. Sí. Pero al menos como lo que tú dices, si ellos esperaban salirse con la suya, con el crimen perfecto, digamos, esa oportunidad ya muere entre la gastadera y que Eric va y confiesa ahí al psicólogo. Sí, porque incluso en algunos capítulos salen uno o dos amigos de ellos, uh-huh, a los que ellos como que les dijeron. Uh-huh. Y aparte de que este hermano, el otro, ¿cómo se llama? Eric, se me fue el nombre. Eric escribió un guión, sí. Donde era una historia de exactamente lo que ellos hicieron. Exacto. Entonces, todo... De un par de niños ricos matando a sus papás. Ese era el guión. Supongo que es lo que hace un psicópata. Bueno, también ahí mencionan mucho en esta serie la palabra sociópata. Sociópata, sí. O sea, y ellos son como... Y literalmente es lo que le pasa. O sea, ellos solo les importan ellos mismos. No, o sea, jamás... nunca tuvieron un momento de dolor, uh-huh, sino solo tuvieron como de culpa. Uh-huh. Al menos eso muestran en la serie, como si, uh-huh, nunca están arrepentidos de lo de... Sí, no al 100%. O no extrañan a su papá y a su mamá, uh-huh, sino se arrepienten de haberlo hecho porque les arruinó la vida. ¿Sí me explico? Sí, porque como que esto salió más complicado, sí, de lo que hubieran pensado, ¿verdad? Pero en la serie nunca te muestran un momento en el que ellos... pues sí, necesiten a sus padres. Ajá. Y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué lo hice? O sea, sí. ¿por qué maté a mi mamá y a mi papá? Y bueno, al mismo tiempo, en lo que pasa con esto de Eric y Lyle, también se supone que una de las excusas, o bueno, no sé si justificación que dice Eric, es que vio una película, que era la de Billionaire Boys Club. Igual, y también la trama de la película son un par de muchachos ricos que van y matan a sus papás. Entonces, como que y es donde ahí empiezas a ver de que, pues es que, ¿qué están diciendo estos muchachos? Porque que si la inspiración del guión, que si al ver esta película, los llevó a matar a sus papás, que incluso el mismo psicólogo les dice de que, a ver, o sea, el que tú hayas visto una película... O sea, mucha gente ha visto películas y no va y mata a sus padres, o no van y replican exactamente lo que vieron en el cine, o uh-huh, viendo una película en la televisión. Sí. Que en este caso, pues así. Y aquí es donde ya vamos viendo, donde se va destapando ciertas cosas. A la vez yo creo que nos frustra un poco la inmadurez de los chavos, porque si lo piensas, pues sí estaban chavos. Digo, los actores creo que se ven más grandes. Sí, porque se supone que Lyle, que es el mayor, tenía 21 y Eric era menor de edad. O sea, ¿en serio? Sí, porque hay un momento donde dicen, no, es que Eric es menor de edad, no puede estar haciendo estas cosas solo, o sea, como que hablando con el psicólogo sin un adulto presente o algo así. Okay. Entonces, y se llevan 3 años. Entonces, Lyle dice que él tiene 21, entonces eso de entender, y por el comentario que dice, Eric es un menor de edad que tiene 17 años. Entonces, si lo piensas, pues están muy chavos. Entonces, sí, pues claro que entiendes ya viéndolo así de, pues porque están cometiendo tantos errores, porque pues ya, digamos, el cerebro adolescente no ve más allá de la acción inmediata, o sea, no pueden ver todavía a futuro, o sea, no pueden proyectar hacia el futuro de cómo esto les va a afectar. Entonces ellos están, si te das cuenta, ellos están tratando de apagar los fuegos inmediatos que están pasando de que, ay, sí, Eric está hablando con el psicólogo, ¿cómo lo va a resolver Lyle? Y luego, ay, bueno, ya no hablemos. Y luego, ay, no, pero el psicólogo les dice que va a estar grabando las sesiones. Entonces, incluso es que a Lyle se le ocurre de que no, pues hay que eliminar al psicólogo. O sea, como sí, que esas ideas que de repente que uno dice así como que el primer pensamiento que se te ocurre. Sí. Nada más que aquí él no nada más no lo piensa, o sea, no, lo dice. Sí. Entonces son como que literalmente son chavos
reaccionando a esta situación y tratando de contenerlo conforme va aquí en cortito. O sea, ninguno de ellos está proyectando a futuro. Sí. Y lo padre es que durante, o sea, cada capítulo te va haciendo que todo tenga sentido. Y van destapando secretos. Sí, van destapando secretos. Y mentiras. Y mentiras. Sí, porque hay algo que pasa hasta el final, que lo voy a mencionar, que luego te das cuenta que ellos, al menos Lyle y al menos Lyle, bueno, que era el más grande, nunca tuvo un trabajo. Nunca tuvo un trabajo más que un día ser repartidor de pizza y otro tiempo acompañar a su papá a la compañía. Sí. Y el otro, Eric, nunca trabajó. Eso es bien importante porque al final ellos argumentan al principio de cuando fueron capturados y ya sospechaban de ellos y empezó todo el rollo, que ellos no lo habían hecho por dinero. O sea, porque ya después... Este es bueno, cuando lo vean se van a dar cuenta que este no es un caso en el que los acusados argumenten no haberlo hecho. Al contrario, desde el principio dicen, sí lo hicimos. Bueno, no todo en el principio. Acuérdate que primero dicen lo de la mafia. Bueno, lo demás. Y ya digamos, cuando ya los cachan. Ya cuando están encerrados. Ya dicen, bueno. Sí lo hicimos, pero fue porque abusaban de nosotros. Y es aquí donde ya empieza, digamos, ahora sí, formalmente, bien la serie, ya destapando pues estas historias que Eric y Lyle estaban diciendo. Y pues aquí mucho de esta serie se dedica a hablar de pues estas acusaciones de abuso sexual, principalmente por parte de José Menéndez, o sea que el papá abusó de ambos. Sí. Y del lado de la mamá, de esta Kitty, por permitirlo, por no haber hecho nada por detenerlo, porque en la serie te mencionan que ella sí era consciente y a final de cuentas ella siempre se iba a poner del lado de su marido. Sí. Entonces, pero bueno, es que sabes que a mí ese caso en especial, el comportamiento de José Menéndez, al final yo quedé más confundido que me haya aclarado bien si todo era cierto o era mentira. Sí. Porque por un lado dices, pues sí, está bien, entiendo que tu papá abusaba de ti y creaste toda esa ira pero por otro lado, la forma de reaccionar, o sea, hay mucha gente y lo dicen ahí, hay mucha gente que es abusada y no mata a su abusador, o sea, ¿no? Entonces es lo que no me cuadraba, porque pues sí, o sea, ellos te los muestran como dos jóvenes fuertes. Sí. Dos jóvenes fuertes, de carácter muy fuerte. O sea, que no tan fáciles de dominar o algo así como para... O sea, no encajaban en el perfil que bueno, dentro de lo que uno ve sin tener conocimiento de eso, no es un perfil que yo identificaría como alguien que está sufriendo abuso. No lo sé, o sea, ahí declaro mi ignorancia. Pero, por otro lado, también te pones a pensar, oye, dos chavos que matan a sus papás, o sea, también qué recibieron de parte de sus papás para que hayan llegado llegar a ese punto. O sea, yo no digo que ni puedo, con lo que te muestran en la serie, no puedes asegurar que los papás los abusaban o no, pero tampoco puedes asegurar que los papás fueron buenos padres. Exacto. O sea, que de que fueron buenos padres, yo estoy casi seguro que no. Porque si eres buen padre, no tienes unos hijos así. Sí, mira, yo creo que la serie hace muy buen trabajo, sobre todo en el final. Que los últimos 2 episodios
Bueno, sí, es donde ya todo fluye. Donde ya todo fluye, ya están en los casos, o ya están en el mero caso, porque los primeros, o sea, bueno, el primer episodio te avienta a la acción. Sí. Lo que dijimos de ya te avienta en crudo el asesinato y que están gastando dinero. Los demás episodios hablan individualmente primero del abuso de Lyle, luego del abuso de Eric. Hay un episodio buenísimo que creo que es el episodio 4. ¿El de toda la entrevista? Donde está en una entrevista, pero con la abogada, con esta Leslie, que todo es en una toma. Sí, todo el episodio sí. Es un episodio corto, es de 30 a 36 minutos. Los demás sí están largos. Pero este es un episodio corto donde es solo una toma de Eric hablando con la abogada que es esta Leslie Abramson. Y está buenísimo ese capítulo porque todo es en una toma, muchas emociones y poco a poco el capítulo va acercándose, la cámara acerca a Eric y termina con el rostro de Eric, pero todo ha sido en una toma nada más enfocando la cámara. Ese episodio estuvo buenísimo. Sí. Y la actuación de ambos en esa escena, digo, a final de cuentas nunca se ve la cara en esa escena, en este episodio de la abogada. Todo se enfoca en Eric, pero todo es en una toma. Buenísimo episodio. Sí. Y luego ya los demás episodios es del punto de vista de los papás y luego ya es, ahora sí, el caso en sí. Cómo construyen el caso. Primero el caso de Lyle, el caso de Eric y luego que hacia los dos juntos. Sí. Entonces es en ese final de la serie donde creo que hacen muy buen trabajo. Porque primero te ponen, como tú dices, el caso de la abogada, de esta Leslie, diciendo, pues fíjense, o sea, fueron abusados, el papá los obligaba a bañarse, o sea, entre ellos y con ellos, hubo ahí tocamientos y ahí empieza a decir cosas pues más delicadas en cuanto a lo sexual, que esto empezó desde que ellos tenían 6 años. Sí. Y es más, incluso dicen que una semana antes del asesinato, esto todavía seguía pasando con Eric, que él ya tenía 17 años. Entonces aquí el punto de vista, cómo te lo presenta esta abogada apoyando a los chavos, pues defendiéndolos, como que sí te la crees, porque incluso ya es que hay otro personaje ahí, que es el de Nathan Lane. Que ese está buenísimo, es lo que te iba a decir. Me encantó cómo habla. Sí. Cómo contaba la historia. Tiene sus escenas, sí. Es un periodista. Es un periodista, Dominic Dunn. Que es padre de una actriz que fue asesinada también. Sí, yo sí sabía ese caso. Su hija salió en Poltergeist. En Poltergeist, que ella hacía de la hermana mayor del personaje de esta Heather, que es la niña principal de la película. Fíjate, yo se había escuchado de ese caso, de esta Dominic Dunn, que fue estrangulada por el novio. O sea, yo se había escuchado de ese caso. Sí, yo no, pero sí está... Me gustó mucho el punto de vista de ese periodista. Sí, la conexión con él. Y yo creo que ese personaje, no sé si... Te hace entender la serie mejor, Sí, porque creo que nos lo platica como si fuésemos nosotros. Sí. O sea, como que él representa el papel de la audiencia, ¿verdad? Sí. Decir, oye, ¿y escuchaste lo que dijo este personaje? Y oye, pasó esto, y nos da los puntos de vista como nosotros lo estaríamos pensando, yo creo, ¿no? Sí. Sí, es lo que... Probablemente es mi personaje favorito de la serie. Sí. Porque lo que te digo, o sea, hay partes en las que, bueno, a lo mejor la serie pues no entiendes porque hay flashbacks y todo eso, pero luego llegan las escenas donde empieza a aparecer Dominic Dunn y él tiene pues sus cenas con sus amistades y a ellos les platica todo el chisme. Sí, como que estas teorías de conspiración y qué pasó, qué no pasó, qué les dijo, qué no les dijo. Entonces esas escenas es donde están entiendes padres. Bien todo lo que ha pasado. Sí. O al menos del punto de vista, un punto de vista más... Sí, de la gente que vivió en aquel momento, que lo veía como audiencia. Ajá, como audiencia. Obviamente no como nosotros, porque nosotros estamos viendo un poco más a fondo, obviamente, los puntos de vista de los chavos. Pero ándale, así como un punto de vista objetivo. Exacto, o sea, totalmente externo, como cuando uno se entera de lo que pasa con las celebridades, que pues no estás viendo realmente qué está pasando, pero pues te enteras. Sí. Entonces, este personaje está padre, como lo ponen de alguna manera como un link hacia con nosotros, la audiencia, y con la audiencia de fuera. Sí, sí, está padre. Y pues él empieza a explicar cosas acerca de la abogada de los hermanos. Sí. O sea,
hay algo en esa abogada. Es más, desde que sale, y cuando la vean van a ver, que desde que sale no es de fiar. Uh-huh. Que antes de ser ella, la abogada de los hermanos, uh-huh, tuvieron como posible abogado a alguien que luego representaría a O.J. Simpson. Uh-huh. Que se llama... Shapiro. Sí, Robert Shapiro. Robert Shapiro. Y él, a ellos no les gustó y lo corrieron. Uh-huh. No les gustó cómo empezó, ¿verdad? A abordarlo todo. Sí, porque como que Shapiro decía que no, es que como que es claro que ellos lo hicieron. Sí. Lo mejor es tal vez buscar algún tipo de sentencia, arreglar, o sea, algo reducido, a ver qué. Pero la familia de Eric y Lyle pues estaba buscando, no, o sea, ellos son inocentes, o sea, ellos cómo lo van a ver, o sea, no, necesitamos a alguien que los defienda bien, o sea, sí, no buscar arreglar. Y es donde ya llegan con esta Leslie Abramson. Sí. Y te digo que pues ella desde un inicio que se sienta con Eric y Eric ahí es con ella con la que le empieza a contar lo del abuso sexual y pues ella aprovecha esa situación y saca más información, sí, junto con la otra abogada de Lyle. Y pues ahí están hablando con los chavos. Pero te digo que su argumento final en la serie, con el personaje de Dominic Dunn, incluso hasta él lo llega a convencerse, o sea, sí, a dudarlo, de decir, oye, pues, o sea, de que pobres de los chavos, todo lo que vivieron. Hasta le pide disculpas. Ajá. Pero en el sentido de donde, pues sí, como espectador, pues sí dices, oye, pues... O sea, todo esto de abuso desde que eran niños y aparte a la vez te van contando ellos cómo percibían a su papá. Y vemos que tenemos aquí otra vez Javier Bardem como José Menéndez hizo un increíble actuación. Súper buen actor. Y es que la verdad es que él es muy buen actor. Sí. O sea, lo he visto en otras películas y es que en verdad tiene tanto rango y tanta complejidad de emociones. Entonces a mí me encantó que lo hayan escogido a él como sí, José Menéndez. Y luego, igual así el cierre, ahora te pasan el lado de la prosecution, de los que los quieren encerrar, sí, que ahora es con un abogado, porque al principio era una abogada. Que no pudo, o sea, no pudo convencer al jurado. Y a final de cuentas luego cambian a este otro abogado, y él sí no tiene pelos en la lengua. Sí, y esto se da porque anulan el primer juicio. Uh-huh. O sea, queda anulado porque... en el jurado quedan 50-50. O sí, sea, no convencen a la mayoría. Sí, y aquí incluso dicen como que las mujeres sí fueron convencidas, pero los hombres no. Sí, o sea, la historia se hicieron totalmente las víctimas. Y está padre, o sea, bueno, en el sentido como dicen de, pues tal vez las mujeres del jurado sí, digamos, se tocaron el corazón. Y pues sí, yo creo que también como, si yo pienso yo como mamá, pues sí dices, o sea, pobrecitos, o sea, qué feos que sus papás los hayan tratado así, y pues igual se agarran un poquito más el corazón. Y aquí, bueno, ya no sé si es percepción nada, o fue punto de vista de la serie o no, porque a final de cuentas recuerden que pues esto es una serie y aunque sí esté basado en hechos reales, tienen libertades. También pueden tener libertades. Entonces no podemos tomar la serie como que esto fue lo que pasó al 100%. Aquí en la serie mencionan que tal vez los hombres del jurado no se sintieron tocados por el testimonio de la abogada, de los chavos, por estas ideas o esta noción que antes se tenía de que tal vez los hombres no sufren de abuso sexual, ¿verdad? O sea, o al menos no era tan común, sí, al menos hacerlo público o decirlo, porque esto fue en los 90s. Sí, eso es muy importante. Esto hay que recalcar que fue en 89 fue cuando los mataron, ¿verdad? Sí. En el 89. Sí, y llegaron mataron a los papás y el juicio se extendió duró 94, 96 incluso, sí. O sea, sí se extendió tanto. Entonces, tomando al menos ese contexto temporal, pues sí, o sea, no, tal vez para los jurados no era algo como que común y decir, o sea, y más diciendo, oye, son un par de chavos atléticos fornidos. Sí. ¿Quién va a poder abusar de ellos? ¿Quién va a poder abusar de ellos? Entonces igual, obviamente nosotros, tú y yo ya tenemos, o bueno, la gente hoy en día ya tenemos un concepto más abierto de que esto sí se da, o sea, claro que también los hombres pueden ser abusados, pero en ese entonces, pues tal vez no era
lo común no era tan, o sea, como que tal vez no era buena idea decirlo, ¿verdad? Porque ¿cómo se va a ver eso? Igual, por las preconcepciones que tenía la gente antes. Entonces, igual, otra vez, eso es lo que propone la serie. Obviamente nosotros no sabemos realmente por qué fue la primera vez que el jurado no creyó, o sea, que fue indeciso, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, ya después de que no llegan a un acuerdo, a una decisión en la que todos estén de acuerdo, valga la redundancia. Va a empezar un nuevo juicio, uh-huh. Pero esta vez ya no pueden hacer uso de la misma, o sea, de poner el abuso como sí, como que por primera justificación, ajá. Sí. Y es que bueno, aquí en los primeros juicios, el juicio de Lyle, pues se vio emotivo, o sea, sí conmovió, y aparte como que Lyle parece que resultó ser muy buen actor y demás. Lloraba y demás. Y él, por ejemplo, en el juicio de Eric, contó y él que es el un poco más sensible de los dos, pero batalló con el micrófono, sí. De ahí perdió un poco de empatía, se puso nervioso, se puso serio, parecía como que... Hasta su hermano lo estaba viendo y dijo... Parece un psicópata. Sí, dijo, pareces un psicópata, estabas jugando, me da risa esa escena, que les estabas jugando con el micrófono, o sea, solo quédate sentado. Dice, pues es que el micrófono me hizo ver mal. Y él diciéndole, a ver, el micrófono es un objeto inanimado, o sea, el micrófono no te hace nada, nomás quédate sentado y ya es caso y punto. Entonces, pero bueno, aquí también lleva otra cosa que, pues Lyle, otra vez, es muy explosivo. Y Lyle hace a lo largo de la serie varios errores. Escribe un libro. Ay, sí, o sea, que manda cartas a los amigos, incluso a la novia del momento, diciendo, no, di que viste esta película y que di que mi papá intentó seducirte, mi papá intentó tocarte, o sea, y ellos así que, no vamos a decir eso, o sea, son mentiras. Y luego se supone que él empieza a contestar cartas de fans y llega con una fan, con la famosa Norma. Uh-huh. Y eso, lo que tú dices, o sea, él con la idea de él, según voy a grabar un libro y le voy a dictar todo a esta chava. Pues la chava, esta Norma, estaba grabando todo, cada una de sus palabras, donde, o sea, palabras así diciendo de que, no, sí, o sea, mis papás ya están muertos, o sea, donde se ve que no tienen ningún arrepentimiento, sí. Donde está admitiendo de que, ay, engañé al juicio, ay, nomás con que llore tantito. Su misma abogada se lo lee. Y todavía y aquí es donde dices la incredibilidad de que digo, o sea, está estúpido o qué. Porque le dice, no, yo nunca dije eso. Y su abogada le dice, a ver, o sea, te grabaron, o sea, está tu voz diciendo eso. O sea, ¿cómo me dices que tú nunca dijiste eso? O sea, te grabaron, o sea, digamos, te atraparon con las manos en la masa. Uh-huh. Entonces... es donde, ay, a veces el personaje de Lyle, yo no podía creer no quiero decir la palabra, pero lo menso. Él sí era muy tonto. Sí, muy tonto. Digo, yo tengo otra palabra en mente, pero no la voy a decir, tú sabes cuál es. Pero, o sea, de verdad, o sea, es que el nivel de soncés, sí. O sea, de tonterías de las que hizo Lyle, o sea, a mí me sorprendían. Porque gracias a esas grabaciones es donde ya no les cree la gente. No. Es donde ya hay un poco de odio hacia ellos, porque al principio, curiosamente, como pasa con los asesinos seriales, porque por ejemplo también Ted Bundy tenía Son como rockstars, tenían su grupo de admiradores, montonal de chavas les escribían y les declaraban su amor y como que tuvieron su momento de fama bien padre, pero una vez que Lyle suelta la sopa, uh-huh. Y lo graban y lo liberan, o sea, liberan la grabación, me refiero a la audiencia, sí. Pues es donde ya empiezan a recibir incluso correo de más, o sea, como que con más odio, ya la gente ya no les cree nada, y es donde ya, lo que tú dices, pues ya les quitan la parte de que, a ver, entonces ya no pueden decir esto del abuso. Sí, y pues eso da ya después está padre porque da lugar al juicio que realmente definió el destino ya de los dos hermanos, en las que ya había un uh-huh. ¿Cómo se llama? Un fiscal
más bravo. Más bravo, que no pudieron no pudieron refutarle nada. Sí, porque si aquí hay testigos que el día de la matanza, o sea, hasta los papás tenían... Intentaron entrar al cine, intentaron comprar... Sí. Incluso, bueno... Habían comprado las armas, sí. O sea, como que ya diciendo, o sea, esto estuvo premeditado, o sea, esto ya estaba planeado, o sea, ya ellos ya sabían qué iban a hacer. Porque incluso decían, temíamos por nuestras vidas. Y él dice, no, o sea, Kitty y José incluso estaban dormidos viendo, se quedaron dormidos viendo la tele. Entonces así como que digas, ay, en ese momento la vida de estos dos chavos corría peligro. Sí. No realmente. Y entonces pues ya el mismo fiscal dice, a ver, tenemos aquí a dos chavos muy fuertes. O sea, ¿cómo no detuvieron esto antes? ¿Por qué mencionaron a la mafia? O sea, por lo mismo que sabían que la mafia hacía cosas un poco así salvajes. Entonces, diciendo, pues ya tenían esa mentira, entonces... Entonces lo planearon para que luciera como si fuera la mafia. Exactamente, entonces dices, pues así como que te lo sacaste de la manga, no. O por lo mismo, disparan y ¿por qué no dijeron eso en primer lugar? Sí. De que, oye, temíamos por nuestras vidas. Y no, o sea, lo primero fue echar mentiras. Uh-huh. Entonces aquí, pues, de alguna manera el fiscal ya los deja como personas que no tienen credibilidad. Y ahí la que queda súper mal es la abogada. Es la abogada porque, híjole, el Está fiscal... dando patadas de ahogado. Sí, porque el fiscal le dice incluso de que no, pues, o sea... Aquí sacaron lo del abuso sexual hasta que hablaron con su abogada, cosa que ella había usado esa excusa en su juicio pasado. Entonces, y hasta luego, la manera de vestirlos. Y luego agarra un libro y dice, sí, les quiero decir que este libro, y no me acuerdo el nombre del libro, pero decía algo, se llama ¿Por qué los niños matan? Sí. Habla de ese tipo de casos como de abuso. Que el niño por defensa se mata a su abusador o así. Pero otro error que tuvieron es que el autor del libro fue como consejero durante el juicio anterior. O sea... Sí, diciendo qué ropas vestir, o sea, que con colores pastel, así como que para lucir inocente. Para lucir inocente y tener simpatía del jurado. Entonces, y aquí vuelve a replicar lo mismo. Entonces, de alguna manera, pues ella queda mal y pues los chavos también. Y una de las cosas que dice es que aquí hay que recordar que José y Kitty Menéndez le pagaron porque... Es lo que literalmente pasó. Le pagaron a Leslie Anderson, ¿se llama? Abramson por sus servicios, ya que ella ha cobrado casi $1 millón por defender a estos muchachos. O sea, realmente ellos ni siquiera tenían para pagar su propio abogado. O sea, todo lo pagaron con el dinero de sus papás. Sí, y aquí, bueno, una de las excusas que dice el abogado, a ver, o sea, aquí se supone que José Menéndez les dijo a sus hijos que no los iba a tener en el testamento, que los iba a sacar, o sea, que no iban a tener nada. Y aquí el fiscal te lo dice de que, y bueno, antes de que él hiciera eso oficialmente de sacarlos del testamento, del arreglo, pues por eso los matan. Antes de que él tenga tiempo de hacer algún cambio. Y él mismo dice, o sea, ellos estaban planeando, o sea, ellos no iban a hacerle daño a sus hijos, porque ya ves que hubo un momento en la serie donde se van supuestamente a este viaje en el bote, donde ellos temían por sus vidas, que tal vez los iban a matar. Y el fiscal dice, había otros 3 testigos, o sea, había 3 testigos, estaba el capitán del barco, y además, o sea, ellos, según los testigos, ellos no tenían... O sea, los 2 hijos no tenían miedo, dice, al contrario, se quedaron como que a un ladito a ellos como que hablando solos. Sí, es que esa escena te la pasan durante alguno de los capítulos desde el punto de vista de ellos, como si tuvieran miedo del papá, ¿verdad? Sí, de que nos van a matar. Sí. Hasta el papá se ve ahí el personaje de Javier Bardem como viéndolos entre los cristales del bote de una manera así muy intimidante. Sí. Y luego al final te pasan la misma escena, pero desde el punto de vista de que los papás no eran los monstruos que ellos retrataban, ¿verdad? Sí. Como
no diciendo que fueran malos ni buenos, pero estaban en un viaje casual. Exacto, o sea, no es el plan para llevarlos a matar. O sea, estaban ellos como que invitándolos a pescar y querían que participaran de eso, pero los otros, ahí se ve cómo los otros ya estaban planeando Sí, o sea, planeando el asesinato. Y eso es lo que me gusta sobre todo de esta serie, de que te plantea los dos puntos de vista, tanto de la abogada, que dices, ay, pues sí, o sea, pobrecitos chavos, y tanto el punto de vista del fiscal, que ya lo toma de manera más objetiva y más en el momento, es decir, a ver, a final de cuentas, mataron a sus papás, y mataron a sus papás cuando estaban dormidos, donde en sí no había ningún daño en ese momento. Y la serie hace muy buen trabajo en confundirte. Sí. Porque al final de cuentas no te aclaran si sí fueron abusados todo este tiempo o si lo hicieron solamente por el dinero. Porque según también los testigos, o lo que sí te puedo decir es, te muestran a un par de chavos engreídos, arrogantes, o sea, spoiled, o sea, como brats. Y eso, a final de cuentas, quiérelo o no, sí fue producto de sus papás, el tener ese tipo de hijos, o no sé si malagradecidos o no, pero, o sea, ese tipo de niños que se creían que ellos lo merecían todo sin batallar en absoluto. Que de todos modos, eso sí lo dice José, incluso a su secretaria. Que eso ya no es de punto de vista, si lo piensas, no es punto de vista ni de Lyle ni de Eric, porque ellos nunca estuvieron presentes ahí. Igual ese era tal vez el punto de vista real de José, diciendo que estos niños no agradecen nada. Yo trabajé, yo vine inmigrante, hice todo este trabajo y estos lo tienen aquí como que tan fácil, o sea, silver spoon in their mouth. Entonces, a final de cuentas, puede que sí haya habido, y esa es la cosa donde nos deja tal vez incluso confundidos, o que nos lo dejan a nuestra propia imaginación. Yo pienso que igual si hubo algo de abuso, pienso que lo magnificaron o lo exageraron para usos del caso, del juicio. Y también sí creo que algo del dinero pudo haber estado involucrado. No te digo que es 100%, no creo que ni 100% abuso ni 100% el dinero. Pienso que se mezcló las dos cosas. Y porque ya es que también había testigos familiares que decían, no, pues es que pues sí se bañaban juntos. Y pues él sí de repente les daba masajes. Obviamente como familia ellos no podían decir que efectivamente sí presenciaron algo de abuso, pero sí te da a entender que pues tal vez sí hubo algo y puede que sí, pero lo magnificaron para cosas del juicio. Y al final el fiscal que tiene el caso en su contra al final lo dice claro. Júzguenlos por lo que hicieron. O sea, ya déjense de que si lo hizo por esto y júzguenlos por lo que hicieron. O sea, por el acto en sí. Estas personas mataron a sus papás. Exacto. Y eso no lo hace cualquiera. Entonces, creo que al final esos argumentos del fiscal son los más enterradores que tuvieron estos, porque incluso a medio cierre con sus argumentos, la abogada ya estaba totalmente rendida jugando al ahorcado con Eric. Con Eric, que también eso no ayuda, pero sí, o sea, básicamente el fiscal puso todos los clavos en el ataúd y es como que ya los sentenció. Y digo, a final de cuentas, como tú dices, o sea, ese argumento fue el que pues pesó en vida real. Decir, a ver, se juzga ahorita por lo que hicieron. Y lo que hicieron fueron matar a sus padres, ellos estando dormidos. O sea, así que digas, por defensa de su vida, en ese momento, no. Y obviamente, pues eso, lo que dicen, o sea, las justificaciones, el porqué, lo del abuso, o sea, sí está mal, pero y a lo largo de la serie te lo dicen en varios diferentes momentos, sobre todo con el personaje de Dominic Dunn. Decir, ok, o sea, muchas personas han sufrido abuso por algún familiar, por sus mismos papás y no van y los matan. O sea, él dice, por ejemplo, yo mismo, o sea, también, y me fui. O sea, yo escapé, yo me fui.
Y también algo interesante que pasa en la serie es de que el mismo personaje de Javier Bardem, de José Menéndez, también al parecer fue abusado por su mamá. Sí. Y luego a su vez cuando él le habla, en las escenas finales, cuando él le habla en lágrimas a su mamá también para recriminarle, él mismo dice, pues tú mamá, tú también fuiste abusada por un tío, ese tío que te tocaba. Sí. Entonces, ¿cómo aquí lo ves? Entonces es como... Es un comportamiento que se transmite. Se transmite y se duplica, ¿verdad? O sea, se recrea, o sea, de acá, del tío con la mamá, de la mamá con José, de José con sus hijos, y el mismo Lyle admite con Eric. Con Eric. Entonces dices, o sea, ¿cómo va esa cadenita de abuso? Y de aparte en ese caso de no hablarlo y de, no sé si normalizarlo, o sea, de simplemente de no hablarlo. Sí, que a todos los abusos, a simple vista, el que más creías era el de Lyle a Eric. O sea, si era era sobre la personalidad de Lyle, se comía a Eric. Sí. Entonces, pues sí, así está la cosa con esta serie. Sí, muy buena serie. Yo creo que el trabajo de los 4, o sea, de los 4 actores, de Lyle, de Eric, de Kitty y de Javier, sobre todo yo creo que los que más, bueno, obviamente los que más pesan son el de los hombres, yo creo. Y también buen trabajo del de Dominic Dunn y el de la abogada. O sea, en sí yo creo que tienen un muy buen cast. Cada quien hizo un rol muy, muy, muy bueno. Y te digo, me encanta que la serie acabe de alguna manera confundiéndonos, porque al final de cuentas te dice, pues tú vas a creer lo que quieras creer. Fueron abusados, puede que mucho, poco, lo exageraron, no lo exageraron, fue por el dinero o no. Te lo dejan ya a tu imaginación, o sea, pero si te das cuenta, no toman un lado definitivo de que fue así y punto. Sí, o sea, nunca te lo dicen de esa manera. Entonces, está padre que como al espectador te lo dejen, pues tú crees lo que tú quieras creer, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces, ese fue el caso de Eric y Lyle Menéndez. Al principio yo pensé que era Méndez. Menéndez. Y pues bueno, muy buena serie. Se supone que ya incluso anunciaron la tercera parte de Monsters, con ahora otro asesino serial famosísimo que se llama Ed Gein. Va a ser el actor Charlie Hunnam. Entonces, pues... ¿En serio? Sí. Entonces, pues a ver, eso obviamente apenas lo acaban de anunciar. Obviamente falta que tengan el script y vayan filmando. Eso supongo que tal vez salga el siguiente año. Pero pues al menos podemos esperar otra entrega criminal de parte de la mente maestra de Ryan Murphy. Y pues bueno, al final de cuentas, ahorita esta es la serie en plataforma número 1 en Netflix, porque yo creo que al final de cuentas a la gente le encanta ver el morbo, saber qué pasó con este tipo de casos. Pues bueno. Y eso fue todo por hoy en nuestro episodio de Cinema Pop Chats. Nosotros les recordamos que nos pueden seguir en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Cinema Pop Chats. Adiós, Time. Adiós, Aldo. Bye.